Dice el Salmo capítulo 34, versículo 19, lo siguiente. Salmo capítulo 34, versículo 19, si me lo regalas en pantalla, Cami, también sería muy bueno. Dice la palabra del Señor: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo le invito a que por favor cierre sus ojos conmigo y vamos a orar en esta mañana por esta palabra. Señor Jesús, gracias te damos. Bendito sea tu nombre, y ponemos este lugar y nuestras vidas y el tiempo de la palabra en tu presencia. Señor, tu autoridad es manifiesta. Tu amor, Espíritu de Dios, se da sin medida a cada uno de los corazones. Gracias. Gracias por esta realidad. Gracias, Padre, por esta promesa. Gracias, amado Señor Dios, por esta verdad que hoy nos acompaña. Sí, es verdad, muchas son las aflicciones del justo, Señor, pero dice tu escritura que de todas ellas tú nos librarás, Espíritu Santo. Es esperanzador, amado Dios de la gloria, trae alegría y gozo a mi corazón, y te pido, Espíritu Santo, que hoy, Señor Dios, nos hables de una manera poderosa, y que cada mente y que cada corazón esté dispuesta a entender lo que el Espíritu Santo quiere darle hoy a Casa de Gracia. Bendigo a mis hermanos que están conectados por medio de la internet, Señor, que la bendición que también hay para nosotros llegue a ellos, Padre, y que su mente y que su corazón sean reconfortados por esta palabra. Toda la gloria y la honra sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje, querida iglesia, no promete una vida sin problemas. Me encantaría poder predicar y generar un mensaje verdadero que diga: se nos acabó los problemas por estar en Cristo Jesús. Pero hay algo mejor. Y lo mejor es que, aunque las aflicciones pueden ser muchas, dice la escritura que de todas ellas, no dice de muchas de ellas, sino de todas ellas, ¿qué dice la palabra? Su presencia y su rescate estará en medio de nosotros. ¿Cuántos creen esta palabra? Porque es que hoy el Señor una vez más nos llama a confiar y a que nuestra alma se estremezca en fe por la salvación, del cuidado que Dios tiene contigo y el que Dios tiene conmigo. Esta es una palabra cierta y es una palabra verdadera que debe venir como bálsamo para nuestras vidas y para nuestro corazón. Estoy más que seguro que la palabra que el Señor hoy me va a permitir ministrar es para tu vida. Presta atención, no una atención intelectual, que sí, porque hoy vengo con muchos datos, sino que todos podamos recibir como esponjitas en el Espíritu lo que hoy Dios quiere hablarnos. A mí me encantaría estar siempre en victoria. Me encantaría siempre estar de conquista en conquista, de triunfo en triunfo, de medalla en medalla. ¿Cómo se llama donde se paran los ganadores? De podio en podio. Pero hay una verdad que apaga ese deseo. Y la primera verdad es que el discípulo del Señor se cansa, se agota, se desanima, es atacado. El discípulo del Señor cae. Y si yo les pregunto a ustedes cuántos aquí son discípulos del Señor, yo espero que todos me puedan decir: amén, yo soy discípulo de Cristo. Y si yo pregunto: ¿y cuántos discípulos de Cristo aquí presentes están cansados, agotados, desanimados, atacados, caídos? Algunos podrían también levantar la mano, y es válido, es válido. Por eso esta palabra. Pero aunque eso es una realidad, mi querida iglesia, ¿usted sabe qué es un eclipse? Un eclipse es cuando un astro se pone sobre otro,
sea la luna, sea la tierra, sea el sol. Perdónenme, en este momento me falla un poquito ahí la cuestión. Pero si cuando hablamos que algo ha eclipsado algo, es porque algo se ha puesto delante de y ha ocultado, ¿cierto? Eso que primero estaba. La segunda verdad que eclipsa esta verdad de desánimo y de tristeza es que si ciertamente las aflicciones del justo sean muchas, dice la palabra del Señor que el discípulo que cae será levantado, que el discípulo que está entristecido será animado, que el discípulo que ha perdido sus fuerzas las puede volver a recuperar. Y de eso es que yo quiero hablarte en esta mañana. De eso es que yo quiero en esta mañana predicar, del discípulo que recobra sus fuerzas. Porque no estamos llamados a caer y permanecer caídos, porque si el justo cae 7 veces, 8 veces lo recogerá el Señor. Porque si aunque pasamos por aflicción, porque aunque si pasamos por prueba, necesitamos hablarle a nuestro corazón, necesitamos hablarle a nuestra mente y declarar esta verdad. El discípulo del Señor, ciertamente, si se desanima o puede caer, el discípulo del Señor recobra sus fuerzas. Así he titulado el mensaje del día de hoy. El discípulo que recobra sus fuerzas. Ahora, ¿por qué hay discípulos de Cristo desanimados? ¿Por qué hay discípulos del Señor justos caídos? ¿Por qué vienen tantas aflicciones a nuestra vida y a nuestra mente? He podido encontrar en esta mañana algunas razones, algunas causas del por qué a veces caemos, de por qué a veces nuestras fuerzas se agotan. He querido encontrar algunas causas del por qué nosotros nos desanimamos. Si estamos en Cristo Jesús, ¿por qué nos sucede eso? Y en primer lugar, porque sufrimos de ataque espiritual. Quiero que veamos un ejemplo. Lucas capítulo 22, versículo 31. Y yo le invito a que usted busque en su Biblia y lo haga rápido para no perder la dinámica del mensaje. Lucas 22, 31. Dice la palabra del Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás se presenta ante la presencia de Dios y le pide permiso legal para torturar a sus discípulos. Jesús utiliza una metáfora agrícola que es zarandear el trigo, para separar el grano de trigo de la hojarasca. ¿Para qué? Para que se vaya lo que no sirve y quede el fruto. Ese es el propósito de Dios. Pero el propósito de Satanás es que suceda lo contrario: zarandearte para que pierdas el fruto y quede contigo la paja, lo que se quema y no sirve de nada. Y dice aquí la palabra del Señor: Satanás os ha pedido para zarandearos a todos los discípulos. Pero después dice: pero yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte, para que, aunque va a venir un tiempo de oscuridad a tu vida, la luz vuelva a salir en ti. Y después tú seas luz para tus amigos, seas luz para tus compañeros. Mire la oración que hace el Señor. Y Dios permite que Satanás los zarandee. Pero mi pregunta es: ¿los discípulos iban a quedar en derrota? No, Jesús dice: he rogado al Padre, y estoy más que seguro. Mire cómo termina diciendo Jesús en el versículo, my God, versículo 32.
Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, el Señor está diciendo, y si vuelves, lo está poniendo en consideración. Él está seguro de lo que está diciendo y certifica, tú una vez vuelto. ¿Por qué? Porque el discípulo está llamado a recobrar sus fuerzas. Una vez vuelto tú, confirma, ayuda, fortalece a tus hermanos. Entonces los discípulos iban a caer por ataque de Satanás. Pablo también sufrió lo que se conoce como un aguijón en la carne. Tenemos en cuenta más o menos ese episodio de la vida de Pablo. Pablo dijo, Señor, tengo un aguijón en la carne. Algo estaba molestando a Pablo. Pablo estaba sufriendo un ataque. Algunas personas dicen que es que su cuerpo había sido afectado por una enfermedad, que en el ojo, que en el estómago, que donde sea. Pero ahí mismo en Romanos, si no me equivoco, si me equivoco me disculpan por favor, si no está en Romanos o en Corintios, esta parte de la vida de Pablo, dice que tengo un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Otra interpretación para este pasaje es que posiblemente había una persona que le estaba haciendo la vida cuadritos al apóstol Pablo. Un enemigo que lo acechaba, que lo perseguía y que le estaba, mejor dicho, haciéndole la guerra por completo. Por eso se llama un mensajero de Satanás. Y Pablo dice al Señor, Señor, te pido que quites este aguijón en mi carne. Y el Señor le dice, Pablo, no te voy a quitar el aguijón. Bástate mi gracia por una sola razón, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Satanás quería destruir a los apóstoles, pero el Señor ha decidido que toda prueba que Él permite para sus hijos no es para destrucción, sino para bendición. Así provenga del mismo infierno, así provenga de las mismas artimañas del enemigo. Porque yo quiero recordarte hoy, mi amado, que Satanás, con toda la autoridad y poder que pueda tener, Satanás sigue siendo un siervo de Dios. Satanás obedece lo que Dios dice. No hay nada más que hacer, no hay nada más que decir. Pero entonces esto nos dice que sí, somos un blanco para Satanás y él quiere atacar a su iglesia. Esa es una primera razón del por qué el discípulo se desanima. Podemos sufrir ataques del enemigo, ataques a nuestra fe, ataques a nuestra integridad. Pero una segunda razón del por qué de pronto nosotros caemos, nos desanimamos, perdemos la fuerza, está enraizada en nuestra propia debilidad humana, nuestro autosabotaje. Nosotros mismos, dice la palabra del Señor, esto es importante que lo busquemos, Santiago capítulo 1, porque quiero explicar aquí algunos términos que nos pueden ayudar a entender un poco qué es lo que está pasando con nosotros. Dice Santiago capítulo 1 versículo 14, cada uno es tentado. Las tentaciones buscan que los discípulos caigan. Cada uno es tentado, dice la Nueva Versión Internacional, cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Para que quede más claro para todos que de pronto conocen mejor este término, versículo 14 en Reina Valera dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué significa la concupiscencia? Porque por nuestra concupiscencia es que a veces caemos, por nuestra concupiscencia a veces nos agotamos, por nuestra concupiscencia nos cansamos. ¿Qué es concupiscencia? Es el intenso deseo hacia algo. Cuando hablamos de la concupiscencia del corazón, estamos hablando del intenso deseo del corazón hacia algo que puede ser positivo o negativo, pero en este contexto de Santiago es exclusivamente usado para el término negativo,
Por eso en Nueva Versión Internacional, que lo leí de primeras, dice: nosotros somos tentados de nuestros propios malos deseos, que nos arrastran y nos seducen. Imagínense un pescador. El pescador tiene un anzuelo con el cual quiere capturar su presa, quiere capturar su pescado. ¿Qué le pone? La embarré, no es anzuelo. ¿Cómo se llama la cosita? Sí, no, anzuelo. Tiene su anzuelo. No la he embarrado en nada. El anzuelo. ¿Qué le pone al anzuelo para atraer a la presa, para sacarla del escondite, atraerla y poderlo atrapar? La carnada. Entonces, la concupiscencia es como esa carnada que utiliza nuestra naturaleza caída, que utiliza el enemigo para sacarnos, nos pone algo que deseamos muchísimo, nos pone algo que queremos atrapar, pero no nos estamos dando cuenta del peligro que hay detrás. ¿Cuál es el peligro que hay detrás? Mire lo que dice el versículo 15. Luego, cuando fuimos capturados, es decir, cuando el deseo ha concebido, se engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz ¿a qué? A la muerte. Se lanza el anzuelo con su carnada, viene el pececito, muerde, disfruta por un segundo la carnada, y luego se da cuenta que quedó atrapado y llegó a la muerte a su vida. Por eso los discípulos caen, por sus propias concupiscencias. También caemos, nos desanimamos, nos agotamos por culpa de otros, por culpa de otras personas. Lucas capítulo 17, léalo conmigo por favor. Lucas capítulo 17. Versículo 1 y 2 dice, mire qué interesante lo que dice acá. Luego dijo Jesús a sus discípulos. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? Los tropiezos son ¿qué? Inevitables. Pero hay de aquel que los ocasiona. Otras personas nos pueden hacer caer, o tú puedes hacer caer a otra persona. Dice la palabra del Señor que es bueno que vayamos de dos en dos, por si uno se cae, el otro ¿qué? No al revés. Porque a veces vamos de dos en dos para hacerles la zancadilla al otro. Ahí no está el Espíritu de Dios. Dice Jesús que la persona que hace caer a otra, y eso tiene que hablarnos en todos los sentidos, la mujer que hace caer al pobre hombre, el hombre que hace caer a la hermosa mujer, el amigo. Dice Romanos que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. El amigo que nos hace pecar, el amigo que nos invita al vicio, el amigo que nos invita a la perdición, el amigo que nos invita al engaño, el amigo que nos invita a mentir, al pecado. Ay de aquel, dice, que ocasiona el tropiezo. Versículo 2: más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello, que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día, aquí le está hablando Dios a las esposas, y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, aquí le está hablando a los esposos. ¿Qué le dice Dios a los esposos? Perdónala. Mentiras.
Es al revés. Porque ¿quién la embarra más, la esposa o el esposo? ¿Mm? A mí me ha tocado perdonar a Camila como 7 veces en un solo día. Con una sola variación, que aquí dice, si viene a ti a pedirte perdón, a mí me toca perdonar sin que me pidan perdón. Ya poniéndonos serios, dice aquí, versículo 5, entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Tremendo que el Señor nos está diciendo, no es parte del tema, pero es tremendo que el Señor está diciendo, si alguien peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, debemos perdonarlo. Y dice la escritura que los discípulos dijeron, Señor, entonces aumenta nuestra fe para que esto sea posible, para que nosotros podamos obrar conforme a tu corazón. Ay de aquel que hace pecar a su hermano. Pero para finalizar esta sección de la predicación, el discípulo cae, el discípulo se desanima por los ataques del enemigo, por la debilidad de su carne, pero en tercer lugar, por descuido personal, por nuestra propia falta de vigilancia. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos para que no entren en tentación? Para que la tentación no tenga fuerza sobre ellos. Porque va a llegar, pero para que no tenga fuerza. ¿Qué? Velad y orad para que no entréis en tentación. Porque a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Hace 8 días hablábamos acerca de la iglesia de Sardis, que tenía fama de estar viva, pero su realidad era muerte. Y no podemos olvidar, iglesia, que una de las razones por las cuales esta iglesia tenía fama de estar viva, pero su vida, discúlpenme, pero su realidad espiritual era la muerte, era porque era una iglesia que no era vigilante. Era una iglesia descuidada. Y si nosotros no somos vigilantes, cuando nosotros abandonamos nuestras disciplinas espirituales, cuando abandonamos nuestros tiempos de calidad de oración, nuestros tiempos de calidad de la palabra, somos presa fácil del enemigo. El ocio es un tiempo, un ocio sin propósito. Es una carnada perfecta del enemigo para apresarnos. ¿Qué le pasó a David cuando pecó con Betsabé? ¿Qué estaba haciendo David? Estaba echando pereza. En vez de estar en la guerra, se quedó en casa y no tenía nada que hacer y se puso a mirar. Cuando vio una mujer allá bañándose, la deseó en su corazón, la codició en su corazón. La tentación está a la orden del día. Y si nosotros no estamos velando a la orden del día, vamos a ser presa fácil y vamos a ser discípulos que caen. Porque sí hay una esperanza. El discípulo recobra sus fuerzas y es de lo que yo quiero predicarte en esta mañana. Pero eso no es en ningún momento una legalidad entonces para estar cayendo a cada rato. Que como yo caigo 7 veces y el Señor me levanta 8, entonces tengo 7 oportunidades de caer. No. Tenemos que estar vigilantes para que esas 7 veces, por ahí 2. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Que no seamos sinvergüenzas en ese sentido. Entonces, yo sí quiero ahora entrar en materia. ¿Cómo el discípulo recobra su fuerza? Pático, sube un momentico, por favor. ¿Cómo el discípulo recobre su fuerza? Niquito, acompaña a Patricia arriba, por favor. ¿Cómo el discípulo recobra su fuerza? ¿Cuántos necesitamos este mensaje? Una primera idea que yo quiero hablarte está basada en 2 Corintios 7. Busquémoslo.
Segunda de Corintios capítulo 7. Versículo 5. ¿Se acuerdan que Pablo sufría un aguijón en su carne? ¿Usted cree que las aflicciones de Pablo eran muchas o eran pocas? Él era un hombre de Dios, servidor de Dios, estaba en la voluntad del Señor. ¿Sus aflicciones eran muchas o pocas? Sus aflicciones fueron muchas, iglesia. Dice el versículo 5. Recuerde que ya entramos en materia, cómo el discípulo recobra sus fuerzas. Dice el versículo 5: cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Impresionante. ¿Cuántos se han podido sentir identificados con este versículo? Me siento sin descanso, conflictos por fuera y tras del hecho los temores de adentro que hacen un torbellino en mi alma. Dice el versículo 6: pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló. ¿Cómo lo hizo, querida iglesia? ¿Cómo consoló Dios a Pablo en este momento, en este contexto? Con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. La iglesia fortaleció a Tito, un Tito fortalecido fue y fortaleció a Pablo. Si nos damos cuenta cómo es una cadena de apoyo, cómo es una red de apoyo. Dice acá: Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llenó de alegría. Cuando nosotros estamos caídos o desanimados, estamos expuestos a la debilidad. Estamos propensos. En algunos momentos podemos sentirnos muy fuertes, pero cuando hemos caído estamos lastimados. Cuando una persona se cae puede sufrir una fractura, un mal golpe, que para levantarse no va a tener la misma fuerza que cuando tenía antes de caerse. Y dice aquí la palabra del Señor que los fuertes deben sostener al débil. Que el que está en este momento fortalecido debe ser paciente con el otro y ayudarlo a soportar y ayudarlo a levantarse. Con esto quiero decirte, mi amada iglesia, que el discípulo recobra sus fuerzas por la real compañía de su prójimo. Dice la palabra que tú y yo debemos mostrarnos amigos. Y si tú estás en este mismo momento pensando: sí, es verdad, yo necesito a alguien que me apoye, no. Tú tienes que pensar: sí, es verdad, yo soy esa persona que tiene que apoyar al otro. ¿Cómo nosotros como discípulos recobramos fuerzas? Por la compañía de mi hermano. Tito fue instrumento de Dios para consolar en ese momento a Pablo. ¿Y quién apoyó a Tito? Algunos hermanos de la iglesia. Y esto tiene que volverse un círculo virtuoso, dispuestos a llevar las cargas los unos a los otros. Esto es la ley de Cristo. Que nos ayudemos a llevar las cargas los unos a los otros. Cuando tú creas que es necesario, no le impongas cargas a tu prójimo que tú puedes llevar solo. Dice Proverbios que si tú vas a donde tu vecino y al otro día, al cuarto día no te va a abrir,
Palabras más, palabras menos, te está diciendo no, no lo instigues. Ve por estrictamente lo necesario. ¿Me estoy haciendo entender? Porque la otra cara de la moneda es la siguiente. Hay personas que dicen, yo no cuento mis problemas, yo mejor me quedo callado, yo no le voy a decir a nadie. Y ese silencio cobra factura. Ese silencio enferma el cuerpo. Ese silencio trae pensamientos que no corresponden, son un cultivito para que Satanás empiece a hablar. Porque es que no fuimos creados para andar solos. No fuimos creados para realmente hacerlo todo en nuestras propias fuerzas. Tenemos que hablar, tenemos que expresar, tenemos que buscar un consuelo, un consejo, una llamada, un acompañamiento en lo que decimos nosotros. Esto no lo puedo realmente llevar en mis propias fuerzas. Necesito un apoyo, necesito una voz sabia. Ahí está. Necesito esto, mi amado. Esto es lo que nos está prometiendo el Señor. Una compañía. No un hombre o una mujer que venga y te solucione todo. Porque es que tú no puedes depender de otro para solucionar tus problemas. Yo quiero preguntarte, ¿quién animó el corazón de Pablo en este contexto? ¿Quién? Algunos dirán que Tito, pero ¿quién envió a Tito? Dios. Quiero volverles a leer. Dice, versículo 6, pero Dios que consuela a los abatidos nos consoló con la llegada de Tito. Gloria a Dios por esos Titos. Gloria a Dios que tú seas un Tito, porque Tito está en el medio de haber sido reconfortado y luego de reconfortar. Eso es lo que nosotros debemos ser. Nosotros no podemos ser el ejército que ve a su soldado caído y tras del hecho lo remata. ¿Estás desanimado por qué? ¿Por algún descuido? ¿Estás desanimado por qué? ¿Por algún pecado? ¿Estás desanimado por qué? Porque estás sufriendo un ataque del enemigo. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a nuestro hermano y su vivencia? Cuando yo estoy en necesidad, yo lo último que quiero es que me juzguen. Quiero es que me apoyen, que tengan misericordia de mí. Y no es un deseo mío, es un deseo del Espíritu. Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Es un deseo del Espíritu. ¿Qué desea el Espíritu para nosotros? Que tengamos misericordia los unos a los otros y que nos ayudemos a llevar nuestras cargas. Hermanos, 6:1 de Gálatas, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar ¿qué? Sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. El apoyarnos, el soportarnos los unos a los otros es una respuesta de Dios al sustento de nuestra alma. Pero es tan solo una de tantas herramientas que tiene el Señor. Hay un versículo, hay un pasaje bíblico que usted conoce. Y en esta tarde yo quiero, en esta mañana, no se me asusten, en esta mañana todavía, quiero desnudarlo un poco para nuestra mejor comprensión. ¿Alguien ha escuchado las siguientes frases? Los que esperan en el Señor, nuevas. Ajá, ¿qué más sigue? Levantarán sus alas como las águilas, caminarán y no se fatigarán, correrán y no se cansarán. ¿Alguien ha escuchado esa frase? ¿Hasta canción hay? ¿Alguien se sabe la canción? Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, tendrán. ¿Quiénes? Sus alas levanta. Ah, sí se la saben. Vamos a leerlo. Más tarde la cantamos. Ahí Davidito se la sabe en la guitarra. Ah, mentiras, él no se sabe eso. Lo embalamos aquí de una vez. Isaías capítulo 40, versículo 31. Esas canciones eran de mi abuelita. Y qué bendición esas canciones.
Isaías capítulo 40, versículo 31 dice, vamos a leerlo en Reina Valera Vida. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos creen en esto? Yo creo que eso le sucedió a Israel, porque esa palabra era para Israel. Pero Señor, yo no soy Israel, yo soy tu iglesia. ¿Eso también aplica para mí? ¿Cómo sé que eso aplica también para mí? Primero, porque nuestro Dios no cambia. Segundo, porque nosotros también somos pueblo de Dios. Tercero, porque dice aquí los que esperan en el Señor. ¿Usted cree que si hay un egipcio o un sirio o un árabe en esa época que confiara en el Dios de los israelitas, no viviría eso también? A pesar de su sangre, a pesar de su raza, a pesar de su pueblo, ¿no lo viviría? Por supuesto, porque aquí la condición no es que si tú eres judío, aquí es los que esperan, dice la Nueva Versión Internacional, los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, nuevas fuerzas tendrán. El discípulo que recobra sus fuerzas. Aquí hay una palabra importante que es la palabra kavá. Kavá es lo que se traduce en nuestras Biblias como los que esperan, esperar, o los que confían, confiar. La palabra detrás de estas dos palabras en español es la hebrea kavá, que significa ligarse, trenzarse. Yo tengo 3 cuerdas. Cada cuerda de manera independiente tiene una fuerza para aguantar, ¿cierto? Si yo le amarro algo. Pero en física, si yo las 3 cuerdas las trenzo, las uno, por su porosidad y por todo lo que sucede a nivel físico, existe una que se llama una fuerza de fricción. Entonces, cuando las cuerdas se unen, las 3 cuerdas unidas van a tener más fuerza que la sumatoria de las fuerzas de ellas de manera independiente. ¿Me hice entender en esa parte? Entonces, dice aquí que los que esperan, que los que confían realmente son los que se trenzan, son los que se ligan a la fuerza del Señor. Los que se unen al Señor son los que tendrán nuevas fuerzas. Son los que podrán levantar sus alas como las águilas para sobrepasar las tormentas. Un piloto experto en avión no evita atravesar la tormenta, mucho menos que la tormenta quede encima de él. Siempre busca es que él pueda volar sobre la tormenta. Eso significa parte de que alas como águilas tendrán, y en medio de su fuerza para sobrepasar la tormenta. Y hay algo maravilloso. Dicen que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oiga, yo corro un poquito para ir a coger la buseta que se me va a pasar y me subo al bus. O ustedes, ahorita los invito a todos, vamos a subir de una vez después de estar aquí sentados al 5.º piso. A ver si no, no, pastor. Y vamos en el 2.º piso. No, pastor, espérese un segundo. ¿Por qué caminamos y nos fatigamos? ¿Por qué corremos y nos cansamos? Porque no hemos desarrollado algo que un deportista sí tiene, que se llama resistencia. Y dice aquí la palabra del Señor que los que se trenzan, los que se ligan a la fuerza del Señor, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando estamos unidos al Señor, el Señor nos da resistencia espiritual a largo plazo. Y por eso cuando caminamos no vemos a un Pablo, ay, otra aflicción, y se echó a llorar. No.
Otra aflicción, se puso a orar y se levantó y entendía, y vuelvo y lo repito, que lo que Dios permite es para su bendición y no para su destrucción. Mi querida iglesia, el Señor toma el mal que sucede a tu vida para que haya bien sobre ti, conforme al propósito que el Señor te ha llamado. Todo mal el Señor lo convierte en bien, ¿lo creemos o no lo creemos? Pero esta promesa que acabamos de leer está encajada en un contexto importante que voy a tratar de resumírselos y ser un poco más didáctico de pronto de lo que fui en la primera reunión. En los versículos anteriores, ahí mismo en Isaías capítulo 40, Isaías empieza a comparar a los ídolos de Israel con Dios. Entonces dice lo siguiente de los ídolos, versículo 18 de Isaías 40. Mire lo que dice Isaías de los ídolos de Israel. ¿Con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Al ídolo un escultor lo funde, un joyero lo enchapa en oro y le labra cadenas de plata. El que es muy pobre para ofrendar escoge madera que no se pudra y busca un hábil artesano para erigir un ídolo que no se caiga. ¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? Ahora empieza a hablar de Dios. Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Versículo 24, escasamente han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas echan raíces en la tierra, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan, y el huracán los arrasa como paja. Versículo 25, ¿con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Está hablando de un Dios fuerte, de un Dios temible, que dice que comparte su fuerza con nosotros, los que esperamos en Él, los que nos trenzamos a Él, los que nos ligamos a Él. Él es un Dios fuerte, no como los ídolos, que antes están mirando los hombres a ver cómo hacen para que no se caigan, cómo soportarlos, porque no era un dijecito, no era una vaina gigante, que era un peso para el que era dueño de ese ídolo, el poderlo transportar, el poderlo llevar para un lado o para el otro. ¿Por qué murmuras? Versículo 27. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho. Había una queja en Israel, y era que ellos pensaban que Dios se había olvidado de ellos. Dios, te olvidaste de nosotros. Ellos estaban viviendo una de dos: una gran opresión por sus enemigos asirios, o este pasaje está hablando de una futura opresión de sus enemigos babilónicos. Pero sea cual sea, Israel está siendo subyugada por sus enemigos. Me explico en esa parte, ¿cierto? Y es allí cuando Israel dice: Dios se ha olvidado de nosotros. Y a esto responde Dios, versículo 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán.
¿Cuál es la comparación entre los ídolos y Dios? Que mientras el hombre sostiene el ídolo, Dios sostiene al hombre. Mientras que el ídolo es una carga para el hombre, es un peso para el hombre, Dios nos carga a pesar de nuestro peso. Y esa es parte de la comparación que está haciendo Isaías acá. El Señor tiene las fuerzas para renovar las tuyas y el Señor tiene las fuerzas para sostener tu causa, no al revés. Muchas veces pensamos que somos nosotros los que sostenemos la causa de Dios. Y eso como ha quemado a más de un pastor. Eso como ha quemado a más de un cristiano. Se pone sobre sus hombros un peso que solo Dios puede llevar. Y se quema. Ahorita eso utilizan otros términos. El burnout. Eso es quemarse. Porque se llevan causas que solamente Dios puede llevar. Mientras el hombre está sosteniendo al ídolo, el hombre que se humilla ante Dios es sostenido por Dios, por su fuerza. Entonces, el segundo punto de cómo el discípulo recobra sus fuerzas es este, mi amado. El discípulo recobra sus fuerzas entregando sus cargas al que lo puede sostener. Vamos seis capítulos más adelante en Isaías, capítulo 46. Isaías capítulo 46. ¿Lo tenemos? Aquí Isaías retoma el tema de Isaías 40. Los ídolos y la fuerza del Señor. Dice el versículo 1: Bel, que es un dios cananeo, se inclina, Nebo se somete. Son dos dioses babilonios. Sus ídolos son llevados por bestias de carga. ¿Cómo son sus ídolos? Pesadas son las imágenes que por todas partes llevan. Son una carga ¿para quién? Para el que está agotado. Todos a la vez se someten y se inclinan. No pudieron rescatar la carga y ellos mismos van al cautiverio. Escúchame, familia de Jacob, todo el resto de la familia de Israel, a quienes he cargado. ¿Sí nos damos cuenta de la diferencia? Mientras ellos cargan sus ídolos, aquí dice el versículo 3: yo he cargado tu vida desde el vientre y he llevado desde la cuna aún en la vejez. Cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, yo los sostendré o soportaré y los libraré. Está diciendo aquí la palabra del Señor que Él tiene la fuerza para sostenernos. Él tiene la fuerza para soportarnos. Él tiene la fuerza y el deseo para llevarnos a cargas. ¿De dónde a dónde? De punto a punto. ¿Y de cuándo a cuándo? Desde la cuna hasta las canas. Desde que nacemos hasta cuando envejezcamos. Dice David: yo ya estoy viejo y en toda mi vida puedo asegurarte que no he visto a un justo desamparado, porque el Señor nos cuida desde la cuna hasta las canas. ¿No te parece maravilloso? ¿No te parece algo enternecedor de nuestro buen Dios? Yo sé que hemos sufrido, iglesia, yo sé que hemos pasado momentos muy fuertes, muy duros, pero el Señor hoy nos dice: yo no soy una carga para ustedes. Ustedes son mi carga. Ustedes son mi responsabilidad y yo no me canso de llevarlos. Yo no me canso de sostenerlos. Y aquí la palabra en hebreo para sostener o para soportar es la palabra sabal. ¿Cuál es la palabra?
¿Qué significa Sabal? Sostener o soportar. ¿Y por qué menciono esto? Porque esta misma palabra la encontramos en un pasaje muy especial que es en Isaías capítulo 53. Más adelantico. Isaías capítulo 53 es el pasaje que nos habla del sufrimiento y de la gloria de Jesús. Leemos el versículo 4. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice el versículo en Nueva Versión Internacional, el 4: ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó ¿qué? Nuestros dolores. Ahí nuevamente aparece la palabra Sabal. El Señor dice: yo lo sostengo, yo lo soporto, y luego cuando aparece Jesús como Salvador, dice: yo soporto sus dolores. Versículo 11 de Isaías 53, versículo 11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y concentrémonos en esto: llevará las iniquidades de ellos. ¿Cuál es la palabra en hebreo detrás de llevará? Sabal. Soporte, sostiene. ¿Qué llevó Jesús en la cruz? ¿Solo un madero? Jesús caminó hacia el Calvario con un madero encima, ¿se acuerdan? Con un gran peso sobre su espalda. En realidad Jesús solamente estaba llevando un pedazo de madera. ¿Qué estaba llevando Jesús? Nuestros pecados. Él estaba soportando nuestros pecados. Cosas que nosotros no podemos cargar. Cosas que nosotros no podemos soportar. No tenemos la fuerza para llevar nuestros pecados. Tenemos que entregárselas a Él. ¿Cuál es el segundo punto? Amor, ¿me lo pones por favor? ¿Cuál es el segundo punto? El discípulo recobra sus fuerzas, ¿cómo? Entregando sus cargas al que lo puede sostener. El pecado, iglesia, es un peso muy grande que el Señor dice que debemos despojarnos de él. Debemos quitarlo de nuestras vidas. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo somos sanos? ¿Cómo recobramos las fuerzas que nos arrebata el pecado, que nos arrebata la iniquidad de nuestras vidas? Vamos a tener una imagen acá importante. Vamos a Números capítulo 21. Números capítulo 21. Cada vez que pasan muchas personas, ¿no? Y se quedan mirando el letrero, y se quedan escuchando un poquito qué está diciendo este loco, se quedan mirando cómo es por dentro. Y cada vez que yo veo pasar a esas personas, viene a mí el pasaje que dice: fuérzalos a entrar. Yo no sé usted qué hace ahí sentado, vaya a ver. Fuércenlos a entrar. Fuércenlos a entrar. Cerrando el paréntesis, Números 21. ¿En qué nos quedamos? En que Cristo lleva nuestro pecado. Cristo lleva la fuerza, la carga de nuestra iniquidad. Versículo 4 y 9. Mire lo que pasó. Les voy a contar una historia. Los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron. Dice la Reina Valera que en el camino se desanimaron. Y este desánimo, esta impaciencia, hizo que comenzaran a hablar contra Dios y contra Moisés. Empezaron a decir: ¿para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua, y ya estamos hartos de esa pésima comida. Se estaba refiriendo al maná, a esas semillitas que caían del cielo, donde ellos podían hacer un pan todos los días, no tenían que cultivar nada, todos los días tenían el alimento asegurado. Ya estoy cansado de eso. Mis hijos son: papá, otra vez chocolate, pan y huevos. Otra vez pan y chocolate, pan y huevos. Otra. A uno le da piedra.
Josué Matías, es un privilegio que tengas esa leche, ese chocolate, ese huevo, esa sal, ese plato, ese pan, esa arepa. Hay gente que cuánto daría por ese plato de comida. No los juzgo, son niños. Yo pienso que de pronto yo tuve que haber sido igual, o usted. Pero este pueblo ya estamos hartos de esa pésima comida. Miren, oiga, tan despectivos. Versículo 6. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron de castigo. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Vamos rápidamente a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 14. ¿Cuántos se saben Juan capítulo 3, versículo 16? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo, ¿para qué? Todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿cierto? Hombre, necesitamos aprendernos Juan capítulo 14 y 15 también del capítulo 3. ¿Qué dice el versículo 14, perdón? Versículo 14 y 15 de Juan 3. Dice así: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Cuando nosotros como discípulos pecamos, cuando somos llevados por nuestro propio mal deseo, cuando mordemos la carnada y nos atrapa el anzuelo del pecado y llega a muerte a nuestras vidas, así como pasó con los israelitas que pecaron ante Dios y llegaron las serpientes venenosas y los mordían, ¿qué tenían que hacer los israelitas para que no murieran? Tenían que mirar a la serpiente y vivirían. Ahora dice aquí la palabra que cuando el pecado ha mordido nuestras vidas, ¿a quién tenemos que ver? A la cruz. Tenemos que ir a la cruz. Ante todo acto de pecado, ante todo acto de tentación concebida, ante todo desprecio al Señor por apreciar lo que nos ofrece este mundo y nos hemos arrepentido de corazón, tenemos que mirar a la cruz. Tenemos que ir a la cruz. ¿Cómo se levanta un discípulo que ha caído? ¿Cómo se levanta un discípulo que ha pecado? ¿Cómo se levanta un discípulo que le ha fallado al Señor? La única manera de levantarse es yendo a la cruz, mirando a la cruz. Ese es el tercer y último punto. El discípulo recobra sus fuerzas, esas fuerzas que fueron quitadas por el pecado, se recobran llevando su debilidad a la cruz, para que esa debilidad sea crucificada juntamente con Cristo. Los israelitas tenían que mirar para ser sanados. ¿Nosotros qué tenemos que hacer para ser sanados? ¿Qué? Creer. Ellos miraban, nosotros creemos. ¿Ellos qué recibían? Vida temporal. ¿Nosotros qué recibimos? Vida eterna. ¿Saben qué pasó años después? Estos israelitas guardaron la serpiente y la montaron por allá y era un ídolo más. Y después tuvo que venir un rey, no me acuerdo quién fue, si Ezequiel o Josafat, y derribarlo porque estaban poniendo su fe en la serpiente. Imagínate esto, imagínate esto. A veces
a veces le damos el lugar del instrumento para el milagro, le damos ese lugar que le corresponde solamente a Dios, se lo damos al instrumento. Y no puede ser así. Y quiero finalizar con esta reflexión. En la historia de la serpiente, dice la palabra del Señor que el pueblo se desanimó y pecó y habló mal de Dios y de Moisés. Vinieron las serpientes, los mordieron y ellos se arrepintieron de su pecado y fueron y buscaron a Moisés. Y Moisés intercedió por ellos y Dios los sanó. Aquí vemos implícitamente las tres formas en que el discípulo recobra sus fuerzas, que es lo que hemos hablado el día de hoy. Moisés se muestra como ese prójimo ante el pueblo, que no lo deja solo, sino que hace suya su causa e intercede por ellos. ¿Te acuerdas qué hizo Jesús por Pedro cuando fue pedido para ser zarandeado? Rogó por él, intercedió por él, oró por él, hizo suya su causa. Nosotros tenemos que ser esa real compañía para nuestro hermano que está en debilidad, poderlo fortalecer, porque al fin y al cabo lo que nosotros cosechamos, eso es lo que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar. Si yo ayudo a mi hermano hoy, mañana el ayudado, ¿quién va a ser? Yo voy a ser el ayudado. Cuando el pueblo se dio cuenta de su afrenta, de su necesidad, llevó su carga a Moisés, llevó su carga a Dios, porque solamente Dios podía sanarlos. Solamente Dios podía hacer un milagro para que ellos fuesen sanados. Llevaron su carga a aquel que podía sostenerlos, a aquel que llevaba sus iniquidades, las llevaron a él. Y en tercer lugar, miraron la serpiente, así como nosotros debemos mirar a Cristo y creer en Cristo para nosotros también poder ser sanados. Necesitamos recobrar nuestras fuerzas, mis amados. Únete a personas correctas. Necesitamos recobrar nuestras fuerzas, mi querida iglesia, y hoy te invito a que reflexiones y a que entregues tus cargas. Hay una causa que tú estás llevando que no puedes con tus propias fuerzas y solo Cristo lo puede hacer por ti. Y en tercer lugar, no te despegues de la cruz. La cruz de Cristo es una señal de la victoria sobre el pecado. Y así como dice la Escritura, se hace en nosotros para que todo aquel que en Él cree viva de una manera eterna. Amén. Las aflicciones del justo son muchas, pero de todas ellas el Señor las librará. Dice la Escritura que vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Hoy no quiero juzgarte, hoy ni nunca. No solamente quiero poner un dedo sobre la llaga o solamente diagnosticar un problema. Hoy el Señor nos dice: hoy quiero traer sanidad, hoy quiero traer consuelo, hoy quiero traer alivio para tu alma. ¿Qué tal si oramos en esta tarde por esto? Amén. Pónganse sobre sus pies. Espíritu Santo, necesitamos que tú vengas sobre nosotros. Si tú no haces la obra, Señor, en vano estamos aquí, Padre. Nos humillamos ante ti. Ponemos toda nuestra afrenta en tu presencia. Podemos ser hoy esos discípulos, Señor Dios, desanimados, atribulados, agotados, frustrados, caídos. Pero, Señor, hay un pero gigante que eclipsa, Señor Dios, esta verdad, y es que el discípulo en el Señor recobra sus fuerzas. Los que esperan en el Señor, sus fuerzas son renovadas, levantan sus alas como las águilas, caminan y no se fatigan, corren y no se cansan, porque la fuerza del Señor está con nosotros.
Padre, en esta mañana clamo a ti, mi Señor, para que mis hermanos sean reconfortados por ti. Hoy una vez más el Señor te declara la verdad que no quieres que olvides. Él está contigo. Su Espíritu Santo está contigo. Es verdadero y poderoso. Señor, perdona nuestra incredulidad. Perdona, Espíritu Santo, cuando te hemos fallado, Señor. Y te pedimos en esta tarde, Jesús, levante sus manos, por favor. Vengo ante ti, Señor, desgastado, con preguntas, cansado, agobiado. Pero tú eres nuestra fortaleza. Dígaselo en esta tarde en fe. Tú eres mi fortaleza. Tú, Señor, te fortaleces en medio de mi debilidad. Entrégate a Él. Entrégate a Él y confía. Entrégate a Él y confía. Entrégate a Él y confía. Tú eres mi fortaleza, Señor. Levanta un clamor en esta tarde, iglesia, y deja que el Espíritu Santo sea confirmando esta palabra en tu mente y en tu corazón. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo ahorita. Gracias por esos corazones que entregan sus cargas hoy a ti. Quiero animarte a que lo digas con nombre propio. ¿Qué es ese peso? ¿Qué es eso que te agota? ¿Qué es lo que te está absorbiendo esas fuerzas? ¿Es ese pecado? ¿Es esa situación en tu familia? ¿Es esa enfermedad? Espíritu Santo, revela, Señor, trae discernimiento ante aquello que nos agota, ante todo ídolo que estamos cargando, Señor Dios, cuando tú nos llamas a ser cargados por ti. Gracias por tenernos en tus brazos, en tu regazo, Señor. Gracias. Espíritu Santo, solamente tú puedes hacer la obra, Jesús. Gracias por este hermoso momento, Señor. Gracias, Jesús. Entrégale a Él en este momento. Entrégale a Él lo que te desanima, tu lucha. Recuerda que de todas tus aflicciones el Señor te librará, porque su misericordia es para siempre y Él no abandona la obra de sus manos. Gracias, Espíritu Santo, deleites en su presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos más de ti, Señor. Más y más, Señor, más y más. Llénanos de ti, Jesús. Llénanos de ti, Espíritu Santo. Redarguye el corazón, redarguye la mente, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Espíritu de Dios. Haz conforme tú quieras hacer. Bendecimos tu nombre en esta tarde. Gracias, Señor. Ministra nuestro corazón en estos días aún más, Señor. Gracias por recobrar nuestras fuerzas, por sostenernos. Eres tú nuestra fortaleza. Gracias por no permitir que la oscuridad nos llene, sino esperar esa luz para poder ayudar a otros. Gracias, Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Dios. Aleluya. Amén.